my sentence, but committed no crime, and bad mistakes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa, nuestra segunda parte de nuestro programa, porque ya tuvimos la presencia de Jessica Álvarez Galindo, que estuvo conversando con los muchachos del hockey, que están muy entusiasmados, muy motivados llevando adelante esta disciplina deportiva. Conversábamos ahí con uno de los jóvenes que nos señalaba que esto nace prácticamente de otras épocas, de cuando estaban estas pistas de patinaje, que ahora no existen. Ahí había una en el Parque María Betty, recuerdo yo, y otra por ahí en el Regimiento Pudeto, ¿no? Que, bueno, fueron generando este interés y paulatinamente se llevó definitivamente al hockey. Vamos a cambiar en este segundo bloque de ámbito informativo, de ámbito temático en torno de nuestro invitado, a quien, bueno, nosotros lo conocemos hace bastante tiempo también. Es un hombre dedicado a la cultura, no cabe la menor duda. Escritor, él es profesor, esencialmente profesor de historia y geografía. Además, bueno, como escritor lleva ya varios textos escritos, se ha dedicado a la historia y ha estado también está actualmente vinculado a lo que es el Museo de Magallanes, nuestro museo local, como encargado de educación. De tal manera que para nosotros es un gusto darle la bienvenida y recibir a un hombre que está haciendo tantas cosas por la cultura y por rescatar cosas magallánicas, nuestras, importantes, relevantes. Me refiero a Dusan Martinovich Andrade. Dusan, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la presentación tan amena. No, por favor, es lo menos que podemos señalar respecto de tu persona, además que un profesional joven, con una trayectoria interesante y con una proyección también muy interesante. Claro, uno entiende que como profesor de historia y geografía se interesa en la historia, evidentemente. Pero luego también aparece la escritura, aparece este interés, ¿no es cierto?, por ir dejando un legado interesante, Dusan, porque uno pudiera pensar, bueno, uno se recibe de profesor y se dedica al aula, se dedica a la clase y como que ahí va desarrollando su vida. Sin embargo, tú has tenido otras vertientes y, por cierto, exitosa. ¿Cómo se gestó esto, Dusan? Mira, la verdad que los libros comenzaron por una inquietud de de contestar unas preguntas que tenía de forma personal. Es decir, dudas que uno tiene y que, bueno, quiere resolverlas y empieza a averiguar, a investigar. Y bueno, por ese carácter que uno tiene de meticuloso, Claro, te das cuenta que en un momento tiene una cantidad de información tan amplia y que esto puede ser un aporte para otra persona que como tú tenía esa misma duda. desde Así que luego. empiezas a canalizarlo a través de un texto y la verdad que después de generalmente un par de años ya hay una obra interesante que se puede entregar a la comunidad. Claro. Y algunas de estas dudas que te ¿Sí? aparecieron, Dusan? Bueno, todas. En realidad, todos bueno, los libros que he escrito han sido sobre cosas que tenía total desconocimiento. Por eso me han costado tanto escribirlo, porque sería fácil escribir de algo que uno sabe mucho. Sí, claro, claro, claro. Pero esto en general va de un tema que uno tiene la más mínima idea y tiene una gran duda y empieza a averiguar desde lo básico a lo más complejo. Y en ese transitar uno se da cuenta que es un tema interesante y que, como te comentaba, a alguien más le puede interesar esto. Así que, Desde luego. nada. Y concretamente, ¿alguna duda concreta, Mm. Dusan, por la cual tú decidiste, bueno, averiguaste acerca de, por ejemplo, tu primer libro, Punta Mm. Arena, Ciudad Cárcel? Sí. ¿Tú te preguntabas esto? Claro, porque en realidad nosotros sabíamos como magallánicos que antes habíamos sido una colonia penal, pero estaban muy nombrados los motines, el motín de Cambiazo, porque son sangrientos, el de los artilleros que mataron a tal o cual. Pero en realidad yo me preocupé del resto, es decir, si fuimos una colonia, ¿quiénes venían para acá? ¿Eran presos? ¿Por qué delito? ¿O qué pasó con ellos después de que esto terminó? En un momento tuvimos que dejar de hacerlo. ¿Se quedaron acá? ¿Se fueron? Es Claro. decir, esas dudas que son más profundas me dediqué a averiguarlas. Y la verdad que salió un tema bien interesante y contestó estas preguntas y fue un aporte porque tomó algo más general. Indudable.
Y brevemente, Dusan, Sí. cómo llegamos a ser una ciudad cárcel, una colonia penal por la Ah, sí. distancia, porque se venían como gente media desterrada, no sé, ¿es así o no es así? ¿Qué pasó Sí. después? Mi- ¿Qué suerte corrieron las personas? Sí, Brevemente. mira, la verdad, mira, brevemente fuimos una colonia penal porque la verdad que poca gente se interesaba por venir a colonizar acá. Es decir, el grupo de la Goleta Ancud era un grupo pequeño que llegó y luego se fue, la gran mayoría. Y había que tomar posesión de esto con sea quien sea. Esto todavía no se hemos tratado límite con Argentina y hay Claro, que claro, poblarlo claro, con lo que claro. haya. Sí. Y se una serie de temas. Se cierra una par de cárceles en Santiago, la colonia penal en Isla Juan Fernández. Ah, Una mira, serie de temas que hacen que a alguien se le ocurra la genial idea, oye, enviémoslos para allá. exacto. Allá sirven, allá están más tranquilos, enviando a, por ejemplo, políticos revolucionarios, lo envían acá a enfriarse, a apaciguarse. Y la verdad que así ocurrió. Temas, por ejemplo, no sé, la pena de muerte se cambiaba por venir a vivir 9 años a Magallanes. Mira, Y los crímenes más comunes porque desterraban gente a Magallanes era particularmente crímenes de carácter moral, como la bigamia, por ejemplo. ah, mira, qué interesante eso, Casarse claro. 2 veces significa 11 años de relegación a Magallanes. Así, Imagínate, ¿eh? mucho más que el asesinato o que robo. En esos años los crímenes morales Claro que la iglesia tenía eran una bien fuerza sancionados. muy importante Sí, también en también. Po. aquel tiempo, ¿no? Y éramos, por 1850, 51, éramos el 90% de la población eran presos. Y el 10% casi los que lo cuidaban, que no eran mucho mejores que ellos. Es Mira qué decir, duramos interesante, ¿eh? un buen tramo de tiempo, por lo menos 30 años siendo una colonia penal. Interesante, bueno, interesantísimo. Y si usted quiere seguir profundizando en torno a este tema, bueno, está el libro, pues. Sí, claro. El libro, claro, Punta Arenas, ciudad cárcel. Pero Dusan, tú no te has quedado allí, sino que has seguido realizando actividad, tienes un vínculo bastante estrecho. Uno acá Mm. dice, bueno, vamos a hablar de Gabriela Mistral, por ejemplo. ¿Quién puede saber de Gabriela Mistral? Y aparecen inmediatamente algunos nombres y entre ellos va a estar el tuyo, porque tú Mm. has estudiado, como bien lo has señalado, respecto de Gabriela, esencialmente su vida acá en Punta Arenas, algunos hechos que quizá no eran muy conocidos. Y así aparece pues Gabriela Austral. Sí, la verdad que Gabriel Austral también viene a contestar unas aún más preguntas que lo anterior, po, porque de acá eh, la vida de Gabriel Mistral en Magallanes siempre ha sido caracterizada como el paso de. Así como Claro, que sí, llegó, sí, tú, estuvo hizo. acá un rato y se Algunos fue. saben que hizo clase en el liceo de niñas, pero Claro, para ahí, hasta por ahí. hasta ahí para de contar Sí. en realidad, sí, Alguien efectivamente. más puede decir, uy, escribió acá Desolación. Claro, Ya la gente que... Pero en realidad Gabriela es mucho más que eso acá. Primero darnos cuenta que es una profesora que en realidad tampoco no tiene título. Nunca se formó ni en la universidad, ni en la escuela normal, ni nada. Y es una niña de 28 años que viene a joven, claro. hacerse cargo sin ser profesora del liceo más importante de Punta Arenas. Para los niños. Extraordinario. Así que ya es algo que hoy día causaría tremendo revuelo. Sí. Imagínate, una niña de No, 28 no, años que no, no es claro. profesora Ya. llegaría, imagínate Y es hasta ese tiempo. curioso que Es súper ocurrió eso curioso. en esa época, ¿eh? Sí, y es la primera vez que Gabriela Mistral tiene un cargo importante. Siempre ha sido profesora, secretaria, inspectora fue una vez y la echaron en La Serena. Pero acá llega de directora de un liceo. Y tiene por primera y única vez esa posibilidad de hacer cambios, de generar cosas. Qué Y acá lo interesante. realiza de forma extraordinaria. Y por lo tanto ahí tú vas rescatando episodios un tanto desconocidos para el común de la Sí, gente. muy desconocidos para el común de la gente y uno mismo cuando los averigua dice, "Oye, ¿cómo no sabemos esto? Esto es tan importante". Y la verdad que sí, cambios súper importantes, tanto en la educación de los niños en el liceo de niñas, como también de los adultos. Es decir, Por supuesto. Y también. tú, Dusan, bueno, también se generó un vínculo interesante ahí porque tú estuviste haciendo clases también en el Liceo Sara Brown, que es el mismo Claro. liceo donde estuvo Gabriela. Entonces se generó Mm. ahí también una doble inquietud quizás. Sí, la verdad que ahí se generó esa inquietud, ahí mismo ahí dije, bueno, acá deben saber. Y en realidad no había tampoco mucha claridad en el mismo liceo, dije, bueno, que hay que averiguarlo y todo. Buscando los archivos, los datos del liceo donde... Bueno, ahí hizo clases en el liceo, no en ese mismo lugar físico, porque antes el liceo de No, niñas no, estaba claro. En ahí otro donde lado. está la Araucana, Ah, ahí ya, al frente. perfecto, Ahí perfecto. está una pequeña casa de 2 pisos que duró hasta a fines de los 90, todavía está esa Muy casita. bien. Y bueno, ahí se generaron las dudas y bueno, ahí se encontraron muchos datos interesantes, en Santiago también, en Vicuña, la verdad que fue un gran periplo para terminar con este libro ¿Tú estuviste en que... Vicuña? Sí, estuve conversando, haciendo unas charlas sobre el mismo tema, me invitaron
Y la verdad que fue bien grato porque la gente de Vicuña, que quiere tanto a Gabriela Mistral, Obviamente, decía, claro. chuta, de allá en Punta Arenas también la quieren tanto, y es la verdad, porque Gabriela hizo que Gabriela era muy selectiva en las ciudades. Ella había ciudades que no le gustaba, y escribía que Temuco, por ejemplo, no le gustó, Santiago, La Serena misma no le gustaba. Pero había ciudades que le gustaban mucho, los Andes, y en particular Magallanes. Y escribí una vez, digan que lo que más quiero de Chile es Magallanes. O Mira, sea, a ese nivel imagínate. de... Qué interesante. Bueno, estamos conversando acá con Dusan Martinovich y acá está el libro, ¿verdad? Que él ha escrito y que justamente ha significado tener una segunda edición. Vamos a ver si podemos acercarlo un poquito para poder mostrarlo a nuestros amigos televidentes que nos están viendo. Le cuento a quienes nos escuchan por la radio, por ejemplo, que, bueno, el libro es Gabriela Austral, Dusan Martinovich Andrade, su vida en la Patagonia chilena, reseña histórica 1918-1920. Y ocurre, gracias a Marco, que nos permite ahora acercar más el texto, ¿no es cierto? La verdad es que ocurre que le piden a Dusan, él nos va a señalar quién le pide ahora, en realizar esta segunda edición, porque esta, ¿la sacaste en qué año la primera, La Dusan? primera edición fue en el año 2013. El 2013. Sí. Y ahora te pidieron, ¿quién te pidió? Sí, bueno, en realidad fue una conversación, en Ya, realidad perfecto. el Consejo de la Cultura, a través del Plan de Fomento Lector, eh, vio el libro y le interesó bastante, y en conmemoración del año pasado, los 70 años del Nobel, dijo, "Oye, Susan, podríamos sacar una edición, entregarla gratuitamente a los colegios, a la gente que le interese", y yo estuve muy de acuerdo, y gracias al Consejo de la Cultura y al Museo Regional también se sacó esta edición enriquecida, muy bonita, y que tiene como particularidad, entre otras cosas, la portada, porque esa foto es una foto muy desconocida de Gabriela Mistral. Qué Hay interesante. poquitas fotos de ella siendo joven, y esta es una de las fotos más desconocidas y que a través de este libro salen a la luz. Qué bien, ¿eh? Bueno, realmente extraordinario. Hoy nos vamos a dedicar esencialmente, Dusan, por el tiempo también, Sí, por supuesto. a abordar los temas fundamentalmente de tu beta como de escritor, ¿no es cierto? Mm. Ya partimos con La Ciudad Cárcel, con esta Gabriela Austral, ¿verdad? Porque, digamos, ya lo dijimos al principio, que Dusan además es profesor, ¿no es cierto? Por otro lado, es encargado de educación del museo, entonces temática hay como para largo rato. Pero queremos dedicarnos un poco a este tema de los libros. ¿Soñaste llegar a ser escritor, Dusan? Eh, no, la verdad que todavía ¿No asimilas no mucho? asimilo mucho, porque estos libros han ido saliendo. La verdad que generalmente uno no se da mucho cuenta. El primero marcó un hito muy importante. El primer libro uno lo quiere mucho. Los que han venido también, pero han ido saliendo sobre temas, y te das cuenta en un momento que tienes algo interesante, y de ahí empiezas a darle un orden. Claro, Pero claro. a muchas cosas que has descubierto, o que has recortado, que has escrito en diferentes momentos de un par de años. Y sí, la verdad que es una beta bien interesante, que espero seguir desarrollándolo, porque han tenido muy buena aceptación por la gente. De repente uno, como escritor, dice, bueno, soy escritor, pero si nadie te lee no tiene ningún sentido. Pero lo bueno es que ha tenido buena aceptación por la Sí, gente, sí. y bueno, Y son mientras temas siga así, interesantes sí, mientras y, siga así, bien. y que las personas queremos saber de estos Mm. temas, entonces, lógicamente. Pero luego llegó el legado. Sí, Legados fue un texto bien bonito que lo sacó la Universidad de La Serena. Nos juntó a mistralianos que habíamos en todo el país, desde Pedro Segers en Santiago, Jaime Quesada, que es el presidente de la Fundación Gabriela Mistral, Tomás Harry, un grupo bien interesante, y este modesto servidor de acá del fin del mundo, como escribía en la Mistral, ¿cierto? De las grises postrimerías de la patria. Y nos juntó en Serena, y cada uno hizo una serie de artículos que lo Correcto. unimos y se presentaron en Serena. Y es un libro muy interesante, porque habla de Gabriela Mistral en toda su faceta de norte a sur, po. Y toma Claro. este trozo magallánico que está, pero súper, súper olvidado, po. Y lo hemos vuelto a reposicionar a Gabriela con Magallanes. Y a Punta Arenas como una ciudad importante dentro de su vida. Extraordinario, ¿eh? Qué interesante esta descripción. Grises postrimerías de la patria. Dice postrimerías de la patria, claro. Así fue. Mi tierra así. de dulzura y de desolación. Claro, claro. Efectivamente. De dulzura y de un poco la personalidad de ella también, Claro. porque yo entiendo, bueno, lo que uno ha aprendido, Mm. tú me vas a decir sí o no, pero era un poco conflictiva, su mundo interior, el de Gabriela Claro. era, Sí, por supuesto. digamos...
Por supuesto, y más en esta soledad. Claro, claro. Pero ella lo que tenía acá es que tenía muchísimo trabajo acá. Claro. La verdad que pasaba totalmente su día ocupada, lo cual aflojó, retuvo un poco, claro, esta personalidad más tenue, más depresiva que ella tenía. Sin ¿sí? duda. Porque estaba todo el día ocupada, es decir, todo el día estaba en el liceo como directora, como profesora. Claro. Y en la noche hacía clase a las mujeres en la Sociedad de Instrucción Popular, gratuitamente también. Los fines de semana también atendía la biblioteca del liceo que se abría a la comunidad. Estaba ocupadísima todo el día y entre medio también escribía. Es decir, eso generó una Gabriela que es bien diferente a la del resto del país también. Naturalmente que sí. Y bueno, luego llegó este otro texto que tú me explicabas que tiene que ver un poco con fotografía también y que se llama Mancasen, ¿sí? Sí, Mancasen fue el año pasado, el 2015, a fines del 2015, y fue algo súper diferente. Se me planteó por un fotógrafo que no conocía, Pedro López, ¿ya? Que tenía ya varios trabajos, la posibilidad de editar un libro de fotografía, con fotografías sociales, sobre Punta Arenas, bien bonitas. Y fue súper complicado. Yo creo que de los libros más complejos y eso que tiene muy poco texto, pero las fotografías son casi de interpretación personal. Por eso escribir algo que les guste y que interprete a la gran mayoría de las personas me costó un mundo. No tengo ninguna duda. Lejos es de los más complejos que me ha tocado escribir. Ahora yo te lo preguntaba fuera de micrófono, ¿por qué se llama Mancasen? Mancasen tiene que ver porque era como los Saldan, ¿cierto? En Tierra de Fuego llamaban al padre de Agostini, que le sacaba fotografías. Ellos lo llamaban Mancasen, que es el cazador de sombras. Mira. Así que es bien bonito y tiene un significado también ese tema, porque las fotos son fotografías sociales sobre el lado B de la sociedad, sobre gente que hay en Punta Arenas que existe y uno de repente la pasa desapercibido sin verla detenidamente. Que esa temática, más o menos, es muy bonito el libro también. Qué interesante. Y estás con proyectos también y con proyecciones, digamos, de que pudiera venir otro texto tal vez. Sí, la verdad que el gusto por escribir y averiguar cosas siempre es bien interesante. Tengo un libro pendiente hace mucho rato. Debe ser unos 6 años por lo menos. ¿Ya? Y estoy lleno de papelitos. Y de un cuaderno lleno de anotaciones, pero todavía no lo... Ya, perfecto. Y va a ser bien interesante porque habla sobre un tema totalmente desconocido también. Sobre un naufragio que ocurrió hace 200 años acá cerca de Magallanes. Y 200 años. 1812. ¿Y tú cómo te enteraste de eso? ¿Por ahí tus estudios de historia? Sí, por ahí llegó un dato y empecé a averiguar sobre este naufragio, qué pasó, quiénes venían, qué chilenos venían. Y de verdad tiene una historia pero extraordinaria. Y cómo naufragaron y se hundieron y murieron todos, la historia quedó ahí. No te puedo creer. Así que... ¿Y cuántos venían allí? Casi 100 personas. Casi 100 personas. Y la verdad que dije, bueno, esto hay que reflotarlo, quiénes venían y por qué pasó con ellos. ¿Ahí vas a colocarle ficción al tema o no? No. No, histórico, digamos. Histórico, claro. Bastante... Lo que pasa es que es un naufragio que por desconocimiento un poco nuestros amigos argentinos lo han tomado como propio, como un barco de bandera argentina, bueno, entre comillas, porque son años de revolución acá, por cierto, de independencia. Sí. Pero en realidad, claro, sus tripulantes son todos chilenos y el barco es chileno. Y naufraga, pero bueno, ¿qué quedó? ¿A qué venían? En eso estoy. Ya, perfecto. Muy bien avanzado, pero... Te hice la pregunta y te la voy a volver a hacer, Dusan, y con esto ya casi vamos a ir terminando, pero claro, tú tratas de hacer que contar, comentar, describir en base a texto, en fin, a documento, etcétera, lo más histórico posible, lo más real posible. Y cuando te pregunté si había ficción, me dijiste que no, que más bien era efectivamente histórico. Pero tú sabes que, evidentemente, ¿no es cierto?, la recreación va a implicar de alguna manera algún tipo de dato que a lo mejor no es tan exacto, que no es tan preciso, que lleva algún grado de interpretación, o tú tratas de ser lo más fidedigno así. Mira, la verdad que si uno es completamente historiográfico, se vuelve en algo demasiado fome. Yo la verdad que trato de ocupar un lenguaje que sea súper entendible. Perfecto. Es un libro que pueden leer como los otros, que puede leer un niño, que puede leer un adulto. Bien. No es complejo de leer, la verdad que son libros de fácil lectura. Perfecto. Así que trato que todos sean así. Si bien siempre trato de separar la ficción, y de la realidad. Claro, lo que... los dichos, el mito de la realidad, en particular con Gabriela Mistral, que su vida son puros mitos. Claro. Y su vida acá también puros mitos. La separo bien claramente.
Eso es lo que busco, es decir, poner un poco de claridad a temas que son súper complejos. De Gabriela Mistral se han escrito biografías que dicen cosas atroces. Y la verdad que uno trata de separar, claro, la paja del trigo y decir, oye, esto realmente pasó y son así. Indudable. Y que queda también un poco en la interpretación del lector, porque claro, ahí también, ya el lector, como todo desde también. luego. Y por consiguiente, tengo que preguntarte nuevamente, ¿no te ha llamado la atención hacer algo de ficción en un momento dado, así como...? Que yo la verdad que no sé si... no sé si tenga esa capacidad también. La verdad que yo al tema de la historia me han salido bien bonitos los libros de historia y la ficción es un área que no he desarrollado. Si bien me motiva también, todavía no tendría que ver si tengo capacidades o no para ello. La verdad que hay que ser bien autocrítico y claro, bien aterrizado. pero el hecho ya de escribir, ¿no es cierto?, de sacar cosas históricas, por ahí le puedes ir agregando, digo yo, así sutilmente. En mi cabeza hay muchas cosas. Evidente, claro. Pero, claro, espero en algún momento hacerlo. Primero leerlo yo solo o alguien muy cercano y de ahí que me dé una opinión, ahí nos largamos, nos lanzamos. Me parece espectacular, Dusan. Tú puedes ser. No, de la primera opinión. Ahí podemos conversarlo, no cabe la menor duda. De hecho, sería un agrado. Dusan, nos sorprende el tiempo. Nos ha sorprendido el tiempo. Y efectivamente alcanzamos hoy a hablar exclusivamente de tus libros. Lo cual también es maravilloso porque implica que tú tienes vetas distintas, temas distintos. Hablaremos en algún rato del museo, Dusan, espero también. En algún instante, ¿verdad?, donde estás encargado de educación. Sí. Me decía fuera del micrófono cómo ha cambiado el museo, ¿no es cierto?, cómo ahora tiene una vida realmente extraordinaria. Y por otro lado, bueno, tus experiencias de profesor, has estado en la universidad también, entiendo. Sí, también varios años en la universidad. Y en el museo hay bueno, invitar a la comunidad también que se acerque al museo. La verdad que eso no ha cambiado porque yo te digo, la educación, sino que en los últimos años la gente se ha revitalizado y ha ido al museo. Y la verdad que estamos todo el equipo del museo trabajando para que la comunidad se acerque, vaya, es gratis y se divierta también en este verano, que ocupe su tiempo también en la cultura y que nos vaya a visitar. Me parece espectacular. Muy bien. La casa de todos, ¿no? El museo, así como ahí debieran haber muchas casas que fueran de todos nosotros. No siempre es así. No siempre es así. El museo sí. El museo sí. Bueno, nos vamos a retirar. Ha sido muy grato, de verdad que sí, muy grato. Faltó tiempo, Dusan, absolutamente. Muy entretenido, muy interesante. Te felicitamos de verdad por todo esto que estás haciendo, que es realmente extraordinario, y esperamos volver a conversar. Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y disculpa porque estabas invitado antes, pero ahí tuvimos un pequeño inconveniente. Pero llegó el día. Llegó el día. Así es, pues gracias, Dusan. No, gracias a usted. Muy amable. Con Dusan Martinovich Andrade, escritor, profesor de Historia y Geografía, encargado de educación del museo. Hemos estado esta tarde-noche acá en Deportes y Más, compartiendo justamente esta jornada junto a Enrique Velázquez y a Marco Ruiz. Ya viene Jorge Carvajal y todo su equipo con Integra Son en un instante más. Este programa exitoso de verano con distintas culturas que han llegado aquí, ¿no es cierto?, y que de alguna manera se han tenido que acomodar también con los bailes, ¿no? No deja de ser algo sumamente interesante. Nos retiramos, nos vamos, le agradecemos la gentileza de su compañía, le esperamos el próximo martes con otro programa similar. Gracias, que descanse, buenas noches, hasta siempre.